Bienvenidos a una nueva clase de C. Ha llegado el momento de hablar un poco de la estructura de este libro, porque nosotros hasta ahora hemos estado trabajando en el capítulo 1, que es una introducción general. Como podéis ver, esto es un poco lo que hemos estado viendo. Nos vamos a saltar la última parte, la de variables externas y alcance, porque la veremos más adelante en el curso. Pero ahora mismo pasaremos al resto de capítulos, ¿vale? El resto de capítulos funcionan de una manera distinta. Si bien el primero es introductorio y tiene un montón de ejercicios de cosas distintas, el segundo está únicamente centrado en tipos, operadores y expresiones. O sea que son ejercicios muchísimo más específicos, no son tan útiles o tan generales, pero lo que van a hacer básicamente es ayudarnos a entender mucho mejor cómo está hecho el lenguaje. Son más complicados y más teóricos. Pero bueno, yo creo que de todos modos, bueno, es un poco cómo funciona el libro de Kernighan y Ritchie, y justamente la idea es que nos enriquezcan mucho como programadores y aprendamos mucho mejor cómo funcionan estos lenguajes de programación. Así que vamos a ir adelante ahora con el capítulo 2. Nosotros vimos hasta ahora que existían distintos tipos de variables. Teníamos las char, las int, las float y double. Pero es que además, por encima de cada uno de estos tipos de variable, podemos aplicar un modificador, que será long y short. Como por ejemplo, podríamos decir short int, ¿vale? Y luego el nombre de la variable, por ejemplo, sh, ¿no? O podríamos decir long int sh. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues depende del compilador. O sea, en el caso en el que estamos ahora, lo veremos enseguida, porque justamente en este ejercicio que vamos a hacer hoy vamos a imprimir los largos de los distintos tipos de variable que tenemos, pero short a menudo significa 16 bits y long se suele significar 32 bits. Normalmente short es más pequeño que int y el int es más pequeño que el long. O sea, un short int sería más pequeño que un int y un long int sería más grande, perdón, que un int. Por cierto, si ponemos simplemente short o long, C va a dar por hecho que estamos hablando de un entero, porque es como el tipo de variable por defecto. Además de eso, tenemos signed y unsigned. Por defecto las variables son signed, o sea, tienen, digamos, un más o un menos delante. Y unsigned básicamente significa que nuestra variable solo puede ser números positivos. ¿Para qué sirve todo esto? Pues básicamente que existe un número máximo que podemos almacenar en cada una de nuestras variables dependiendo del tamaño que tienen. Si nuestra variable es unsigned, pues tenemos más espacio para meter un dígito extra y de esa manera tener un número más grande en el mismo tamaño, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestro número va a ser positivo y queremos aprovechar muy bien la memoria y queremos guardar números de una cierta magnitud, pues podemos elegir utilizar el signed y el unsigned. Esto en principio a día de hoy no es tan relevante, pero bueno, que sepáis que es algo que C tiene y que incluso otros sistemas también tienen, como por ejemplo en SQL también podemos encontrar, en MySQL en concreto, que existen los campos de tipo unsigned. Y luego el long y el short, pues también lo podemos aplicar a las otras variables. Como por ejemplo, podríamos hacer long double para tener el número de comas flotante más grande que podríamos tener dentro de C. Nosotros, de hecho, tenemos una forma de ver dentro de nuestro compilador cuáles son los tamaños que va a tener cada variable. Para hacer eso, vamos a escribir el siguiente programa. Primero voy a incluir dos librerías. Bueno, la stdio, pues siempre la vamos a incluir, ¿vale? Para poder hacer prints. Y luego también voy a incluir la limits.h. Voy a crear la función principal. Y bueno, básicamente el limits lo que tiene dentro son una serie de constantes que nos dicen cuál es el tamaño máximo en nuestro compilador de cada una de las variables. Y nosotros pues lo que vamos a hacer en este programa básicamente va a ser printar esos resultados para ver realmente cuáles son estos valores. Vamos a empezar por los bits que tiene una variable de tipo char. Para eso tenemos la constante charbit. También podemos ver cuáles son los valores máximo y mínimo de los caracteres. Y para eso, bueno, simplemente utilizaríamos las constantes charmax y charmin. Vamos a poner aquí, esto lo he copiado, max char. Vale, pues simplemente teniendo este programa, yo ya lo voy a compilar y voy a ver qué resultado me da. Y si ahora corremos el código, veremos que me dice que los bits que tiene el tipo char son 8 bits, teniendo un valor máximo de 127 y un valor mínimo de menos 128. Fijaros que justamente la variable de tipo char, que en realidad es un entero, ¿vale? Los caracteres en C, como hemos visto antes, se guardan en variables que en realidad son enteros, pues tiene un valor máximo que es positivo y un valor máximo que es negativo. Por eso justamente antes os decía lo del unsigned. Si por ejemplo esto fuera unsigned, pues permitiría guardar más valores aún, ¿no? Dentro de estos 8 bits. Mirad, con esta línea además, estas dos líneas que acabo de añadir, podemos ver el tamaño que tiene cuando está signed. Vamos a verlo, que en principio son los mismos. ¿Veis que son los mismos? Si tiene signo.
lo cual nos confirma que por defecto las variables se crean con signo, o sea, signo positivo o negativo. Y vamos a ver ahora qué valores tienen en modo unsigned. También podemos ver el valor que tiene un char sin símbolo, ¿vale? Un unsigned char, ¿vale? Vamos a ver qué valor tiene. Para eso vamos a compilar. Ay, me falta un punto y coma aquí. Vamos a compilar y vamos a ver el resultado. Como podéis ver, un unsigned char tiene una capacidad de 255. ¿Por qué 255? Pues básicamente porque no tenemos el símbolo negativo. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque los números dentro de los ordenadores se almacenan utilizando el sistema binario. Entonces, en este caso en concreto, por ejemplo, si os fijáis que tenemos 8 bits, nuestros 8 bits serían, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios donde nosotros podemos guardar un 0 o un 1. Y utilizando estos ceros y unos, básicamente representamos el número. No os voy a explicar en este vídeo cómo funciona completamente el sistema binario, pero para que os hagáis una idea, si nosotros en nuestro sistema decimal, cuando llegamos a 9, el siguiente número es el 10, o sea, pasamos un 1 a la izquierda, en el sistema binario, cuando llegamos al 2, pasamos un 1 a la izquierda, ¿vale? O sea, nuestro sistema es decimal porque tenemos números del 0 al 10, ¿vale? Los números del 0 al 10 pues están en un único carácter y luego se pasa pues el número 1 a la parte izquierda y empezamos a volver a contar desde 0. Mientras que en el binario solo se puede contar hasta 1 y a partir del 1 pues tenemos que pasar el 1 a la izquierda, ¿no? Y poner un 0, empezar de nuevo. Esto significa que el 1 en binario significa 1. El 1, 0 significa 2. El 1, 1 es el 3. El 1, 0, 0 es el 4. El 1, 0, 1 es el 5. El 1, 1, 0 es el 6. Y el 1, 1, 1 es el 7, ¿vale? Fijaros que en este caso, para contar del 0, esto sería el 0, y aquí tenemos todos los números del 0 al 7 en binario, necesitamos 3 caracteres, o sea, 3 bits, ¿vale? Y los bits solo pueden ser 0 o 1, ¿vale? Entonces, utilizando estos bits y cambiando sus valores de 0 a 1, podemos contar hasta 7. Utilizando 8 bits, podemos contar hasta 255, ¿vale? O sea, probadlo vosotros mismos, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, hemos dicho el 4 y aquí contaríamos hasta 7, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos directamente, si aquí tenemos el 4, pues llegamos hasta 7, este sería el 8, ¿no? Contamos hasta 16 y el 16 sería 1, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Y así sucesivamente, hasta que por último tenemos el número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que sería pues el 255. De hecho existen, bueno, distintas calculadoras online de binarios a decimal donde vosotros mismos podéis convertir, ¿vale? Fijaros que justamente 8 unos equivalen al 255. Y aquí, de la misma manera, si ponemos aquí el número decimal, por ejemplo, como os decía antes, 8, y lo convertimos a binario, nos sale que 8 pues es 1000, ¿vale? De la misma manera, pues 16 serían 10.000, ¿vale? 17 serían 10.001, 18 serían 10.010, 25... ¿Veis? Vamos subiendo y así sucesivamente hasta que llegamos al 255, que es el máximo número que podemos representar con 8 bits. Ahora, si nosotros además queremos tener signo, ¿vale? Que esto tenga un signo positivo o negativo, pues tenemos que hacerlo de otra manera. El número máximo en ese caso que podríamos representar sería el que lo tenemos por aquí, el 127, ¿ok? 127, y fijaros que el 127 es el número máximo que se puede representar si utilizamos 7 bits, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno de los bits nos lo estamos guardando para poner el signo, si es positivo o negativo. Por esa manera, por esa simple razón, todo lo que es unsigned básicamente puede representar más números, porque tenemos un bit de más. Signed son 7 bits más el más o menos, y unsigned son pues los 8 bits enteros para poner todos los números que queramos. Por ese motivo estamos viendo esta diferencia aquí. Aquí es interesante. En este caso estamos transformando directamente lo que son las variables de programación en su equivalente en binario, que esto luego, estos ceros y unos, son la ausencia o presencia de corriente dentro de los circuitos de nuestra memoria y de nuestro procesador. Por eso C es un lenguaje muy a bajo nivel, porque nos permite ver todas estas cosas muy al detalle. ¿Qué pasa entonces con el short? Que en este caso sería el int short, ¿vale? Vamos a ver el mínimo y el máximo del short. Y vamos a deducir, en base a lo que veamos, cuántos bits exactamente tiene el short, ¿vale? Voy a guardar esto, compilo y ejecutamos. Y vamos a ver que efectivamente el short, ¿vale? El int short tiene un valor máximo de 32767. Cogemos y transformamos este número con nuestro transformador de antes de decimal a binario.
veremos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y eso significa que básicamente el short tiene 15 bits, ¿vale? Ya lo veis clarísimo, ¿no? Ahora está mucho más claro. Bueno, seguramente tenga 16, ¿eh? No 15. Vamos a verlo ahora mismo viendo el mínimo, ¿ok? Y vemos que efectivamente es el negativo. O sea que en realidad son 16 bits. Lo que pasa es que uno se está utilizando para el signo. Pero ¿qué pasa si ahora lo hacemos un signed, ¿vale? Cogemos el short y le hacemos un signed. Pues que en principio vamos a tener los 16 bits disponibles para poder representar el número. Y por lo tanto, si aquí ponemos, hacemos swap y ponemos aquí un binario con una cifra más, pues tendríamos que ver que justamente nuestro valor máximo sería 65.535, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ver si esto es verdad, ¿vale? Hemos puesto aquí el unsigned short, vamos a imprimir su valor máximo y efectivamente nos da lo que habíamos dicho. Esto es muy interesante, ¿eh? Para entender cómo funciona realmente en memoria a bajo nivel la asignación de los enteros y las variables. Porque literalmente C lo que nos hace cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo nosotros cuando hacemos, digamos, int C, ¿vale? Él nos está creando en la memoria un espacio de X bits reservado a guardar el valor de esa variable. Entonces, en base a cómo sea esa variable, si es un int, si es un short int, si es un unsigned int, pues va a guardar las cosas de forma distinta. O por lo menos va a utilizar los bits de formas distintas. Por ejemplo, si tenemos uno que es unsigned, digamos, ninguno de estos bits va a estar asignado al símbolo, al positivo o negativo. Pero si tenemos uno normal, o sea, unsigned, pues sí que va a haber uno de estos bits que va a estar designado a indicar si el número es positivo o negativo, que seguramente será un 0 o un 1, ¿eh? Porque no se puede representar nada más. ¿Qué tal el int? Vamos a ver qué valor tiene el int dentro de nuestro compilador que tenemos delante, porque como os dije antes, cada compilador asigna tamaños distintos. Compilamos. Y aquí lo tenéis. Como podéis ver, el int es mucho más grande que el short. Vamos a ver cómo de grande. Voy a transformar esto en binario. Aquí ponemos el número decimal, lo convertimos a binario. 31 caracteres, ¿vale? O sea que aquí tenemos 32 bits en este compilador. 32 bits, de los cuales uno está asignado, justamente como vimos antes, al símbolo, ¿vale? Por eso tenemos menos, bueno, este número que es muy largo, y más este otro número, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa con el unsigned? Pues una vez más, veremos que el número que podemos representar, pues es más grande. Y lo chulo de todo esto es que estamos además entendiendo por qué, ¿no? ¿Lo veis? El unsigned pues nos permite aprovechar este bit para guardar una cifra más. Vamos a ver ahora qué tal el long, a ver qué tamaño tiene el long. Vamos a echar un ojo a esto. Compilamos y aquí como podéis ver, pues el long, mirad, justamente en el compilador en el que estamos ahora mismo, el long y el int, ¿dónde estamos? Vale, aquí el int y el long tienen prácticamente el mismo tamaño, ¿vale? O sea, que tienen el mismo tamaño. Digamos que el compilador de GCC que estamos usando ahora, todos los ints para él son longs, son exactamente lo mismo. Antiguamente sí que se usaba mucho el tema del long, el short, el int normal, porque sí que es verdad que hace muchísimos años, pues la memoria que tenían los PCs era muchísimo más limitada, pero con los recursos que tenemos hoy en día, que estamos prácticamente en 2019, pues no es para nada necesario, en la mayoría de casos, tener este tipo de distinciones, por lo menos en este compilador, aunque también se puede configurar el compilador para que nos dé valores distintos. Además, si aparte de esto incluimos la librería float.h, además vamos a poder ver también los mínimos y máximos de los números float, ¿vale? Para eso voy a coger y voy a, bueno, importar la librería y aquí abajo voy a poner un par de printfs más que me van a permitir ver el float max y el float min. Vamos a echar un ojo, compilamos y ejecutamos. Vale, como podéis ver, este es el float mínimo, el float máximo, perdón, y este es el float mínimo. Con el float se nos ha roto totalmente la historia que nosotros teníamos y de hecho vemos que se están representando los números de una forma muy extraña, ¿vale? Esta es la notación exponencial. Fijaros que tenemos un número con un decimal, tenemos el primer número, luego una coma, luego una serie de decimales y luego tenemos el exponente. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que el número es 3,4, 0, bueno, etcétera. Lo voy a copiar esto manualmente. Por 10 elevado a la 38. ¿Vale? Esto es el exponente, es notación científica. ¿Por qué esta es la forma más normal de representar este número en programación? Pues básicamente porque el binario de los números que tienen una coma, o
se representa de otra manera. Nosotros hasta ahora hemos dicho que teníamos, por ejemplo, 4 dígitos binarios, ¿no? O incluso 5 si queremos tener el signo. Podríamos tener el primero que sea un menos, ¿no? Que pone que el menos es 0, ¿vale? Lo dejo en 0. Y luego tendríamos, por ejemplo, el número 1, ¿no? El número 3, el número 7, ¿vale? Tenemos distintos números. Si le ponemos un 1 a lo mejor es positivo, si le ponemos un 0 es negativo, ¿vale? Esto de aquí sería equivalente a menos 7, ¿vale? Pero ¿cómo podemos nosotros representar en binario un número decimal? ¿Vale? Es muchísimo más complicado. Normalmente lo que se hace para representar los números decimales es utilizar un sistema binario totalmente distinto, ¿vale? Que es el float, el coma flotante. En el coma flotante, no lo voy a entrar demasiado en detalle, pero para que os hagáis una idea, tenemos primero el signo, luego una serie de bits que son el exponente y luego otra serie de bits que son el número, ¿vale? Entonces, fijaros en la respuesta que me ha dado mi programa, ¿vale? Fijaros, esto que tengo aquí sería, primero que nada, el signo más menos, ¿vale? Está representado por este primer bit. Luego por los siguientes estaría representado este 0,38, ¿vale? Que supongo que son una serie de bits, ¿vale? Y luego el resto del número estaría representado en otra serie de bits, ¿vale? Entonces tenemos bits para el signo, bits para el exponente, o sea, la posición de la coma, y bits para lo que viene a ser, pues, mi número en sí. Así es como funcionan los números de coma flotante en C, ¿vale? Bueno, en informática en general, cuando queremos hacer un decimal es que no hay otra manera. Por ese motivo, nosotros, imaginaros que en memoria tenemos algo así, ¿vale? Pues C tiene que saber que esto es un float o que es un int. Porque si es un int, todo esto significa el número y esto el signo. Pero si es un float, hay un trozo que es el signo, otro trozo que es el exponente y otro trozo que es el número, ¿vale? Por eso es muy importante distinguir las variables float de las int. Y bueno, esto es algo que existe en todos los lenguajes de programación realmente. Todos tienen esta distinción entre float e int, pero básicamente es por eso, porque la forma de guardar en la memoria del PC el float y el int es muy distinta. Bueno, de todos modos, de esta parte, vosotros os tenéis que quedar con que existe el long, el short y el unsigned, ¿vale? Estos tres modificadores se pueden aplicar prácticamente en cualquier variable de tipo entero o char, ¿vale? Que son las dos variables que almacenan los enteros de la misma manera. Un char al final es un int, es lo mismo, ¿vale? Solo que C sabe que ese int corresponde con un carácter del código ASCII. Además, hemos entendido cómo se almacenan las variables dentro de la memoria del PC, dentro de la misma RAM, dentro del mismo disco, dentro del mismo procesador, de sus registros, cómo se almacenan estos números. Y además, que sepáis que el float y el int son variables de tipo muy distinto. Estos son valores que se llaman escalares, porque solo tienen un número, ¿vale? No son vectores. Que bueno, como ya vimos en clases pasadas y veremos más adelante, pueden tener más de un valor dentro. Y nada, chicos, esto es todo por la clase de hoy. En la siguiente hablaremos un poco más a fondo de las constantes.